Y ya es, ¿verdad?, varias enseñanzas que hemos estado dando, pero hoy vamos a concluir con esta serie de unidad en la iglesia. Y hemos aprendido, según el Salmo 133, 1, 2 y 3, acerca de la unidad. Recuerda que al principio hablamos de los beneficios de la unidad y la armonía. ¿Lo recuerda? Hablamos de eso en el primer episodio, si lo podemos llamar de esta manera, con eso que anda de moda las series y los episodios y todo eso, ¿verdad? Entonces en nuestro primer tópico hablamos acerca de la unidad y la armonía, pero también en el verso 2 del Salmo 133 aprendimos del poder de la unidad. Aprendimos que cuando hay unidad, entonces Dios desata un poder en ese lugar. Pero también aprendimos en el verso 3 del 133 de Salmos, aprendimos la bendición de la unidad. Cuando hay un pueblo unido, cuando hay una familia unida, cuando hay una casa unida, es inevitable que sea bendecida. Dios bendice esos lugares. Pero en esta noche vamos a concluir esta serie, Unidad en la Iglesia, y vamos a hablar el tópico Unidad como el Padre y el Hijo. Ese es el tópico que hoy vamos a ver, unidad como el Padre y el Hijo. Así que vamos a Juan, capítulo 17. Hemos estado aprendiendo del Salmo 133 en nuestros primeros tres tópicos, pero hoy vamos a tomar estos versos como base para esta enseñanza. Juan, capítulo 17. Y vamos a estar leyendo el verso 20 al verso 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuando Jesús habla, o cuando Jesús está diciendo esto, no ruego solamente por estos, Jesús está hablando por los discípulos que estaban allí con él. Por ellos estaba hablando. Cuando dice la Escritura, o cuando estamos leyendo acá que Jesús dice, no solamente ruego por estos, está hablando por los discípulos, los 12 apóstoles que estaban allí y los demás discípulos que le rodeaban. A eso se refería Jesús. Cuando él comienza a orar dice, no solamente oro por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Verso 21. Para que todos sean, ¿cuántos? Para que todos sean uno, o sea, los discípulos de ese entonces y los discípulos que van a creer en él por la palabra de esos discípulos. Para que todos sean uno, y aquí está el tópico de esta noche, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Entonces vamos a tomar estos versos de la Biblia para poder aprender acerca de unidad como el Padre y el Hijo. En el capítulo 17 de Juan, Jesús comienza a orar. Cuando usted lee el capítulo 17, usted va a notar que Jesús comienza a orar por los discípulos de ese entonces, como le estaba diciendo, por los discípulos que estaban allí con Jesús. Por ellos comienza a orar. Entonces el capítulo 17 nos habla la oración de Jesús al Padre por sus discípulos, es decir, por Mateo, por Lucas, por Juan, por Tomás, por Judas, por todos ellos. Jesús comienza a orar por ellos en el capítulo 17 hasta el verso 20. Pero cuando llegamos al verso 20, Jesús ahora le añade algo a su oración. Y lo que le añade ahora es más personas. Jesús ahora no solamente está orando por sus discípulos, sino que ahora comienza a orar por sus futuros discípulos. Dice Jesús en el verso 20, por los que han de creer en él
por la palabra de ellos. Entonces, Jesús comienza a orar por sus discípulos y ahora está orando por los nuevos creyentes. Es decir, que los discípulos, voy a tratar de ejemplificar esto. Están los discípulos de Jesús, ¿verdad? Los 12 y los que lo seguían. Entonces Jesús ora por ellos. Pero estos discípulos hacen más discípulos. Pero la oración de Jesús fue por esos discípulos. ¿Y por quién? Y también por estos nuevos. Entonces estos discípulos, que ya no son los 12, que son nuevos discípulos, hacen más discípulos. Ahora, estos discípulos hacen más discípulos hasta que el evangelio llega a uno de esos discípulos o a una persona de esos discípulos que vino y le predicó a usted. Entonces, ese discípulo hizo más discípulos, más discípulos, más discípulos. Entonces, esa persona viene y le predicó a usted. Yo no sé quién le haya predicado que lo haya traído a Cristo. Entonces, usted cree en Jesús por la palabra de este discípulo que vino a predicarle, pero que él venía de los otros discípulos, de los otros discípulos, de los discípulos que vivieron con Jesús, es decir, los discípulos que caminaron en el ministerio de Jesús allí en ese tiempo. Entonces, en otras palabras, lo que le quiero dar a entender es que la oración que Jesús hace en el verso 20, cuando él estaba caminando en esta tierra, esa oración estaba dedicada a usted y estaba dedicada a mí. Desde ese momento Jesús ya estaba orando por usted. Aleluya, Señor. O sea, desde ese momento Jesús dice, ok, voy a orar por estos tremendos que me están haciendo las canas. ¿Cómo es? Canas verdes. Pedro le estaba sacando canas verdes al Señor. Voy a orar por estos tremendos, pero también voy a orar por aquel tremendo Mario que me va a sacar otras canas verdes. Entonces Jesús desde ese momento, él estaba orando por nosotros. Pero ¿sabes lo más maravilloso que yo encuentro en la Escritura? Que la Biblia dice que el Señor aún sigue orando por ti y por mí. Dice la Escritura que Él está a la diestra del Padre, orando, intercediendo por nosotros. Hermano, eso es para celebrar, para darle gloria a Jesús, decirle, Él está intercediendo aún por nosotros. Ahora, quiero comenzar con las preguntas. No va a ser un examen, ¿verdad? Pero le pregunto, iglesia, conforme a lo que estamos leyendo de Jesús, le pregunto, ¿cuál era el enfoque en la oración de Jesús? ¿Cuál fue el enfoque en su oración? Jesús comenzó a orar por sus discípulos y también comenzó a orar por los nuevos discípulos. ¿Cuál fue su enfoque? Vamos al verso 21. El verso 21 dice cuál es este enfoque. Dice, para que todos sean uno. Ese es el enfoque. Jesús comenzó a orar por sus discípulos que lo seguían, pero por los nuevos discípulos que venían. Es decir, Jesús empezó a orar por estos 12 y después 2000 años, en el 2023. Jesús también desde aquel entonces oró por la iglesia Nueva Sion. Oró por usted, ¿para qué? Para que los de aquel tiempo con los de este tiempo ¿sean qué? Sean uno. Ese fue el enfoque de la oración de Jesús, que tanto ellos como nosotros fuésemos uno. Dice, para que todos sean uno. Y ahora viene una comparación. En el verso 21, Jesús dice, así quiero que sean uno. Y esta es la comparación de cómo Jesús nos quiere ver como uno. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. ¿En quién? En nosotros. La comparación de Jesús para llegar a ser uno no es que sean como aquella organización, que sean como aquel país, que sean como aquella familia. No, dice Jesús, que sean como tú y como yo, que sean uno con nosotros. Ese es el enfoque de nuestro Salvador, que nosotros podemos llegar a ser uno como el Padre y el Hijo lo son.
como el Padre y el Hijo lo son ahora. ¿Por qué es tan importante para Jesús que sus discípulos y los nuevos discípulos, es decir, nosotros, seamos uno? ¿Por qué cree usted que sea tan importante para el Señor que los 12, es decir, Pedro, Juan, todos ellos, sean uno con los nuevos creyentes que somos nosotros? ¿Por qué cree que es tan importante? Porque el Señor se tomó el tiempo de orar por ellos y orar por nosotros para ser uno como el Padre. ¿Por qué pensaríamos que sería importante para el Señor esto? Así dice la Escritura, para que los demás crean. Pero le voy a decir por qué es tan importante que el Señor quería que fuésemos uno. Cuando somos uno, iglesia, cuando somos uno en ellos, entonces somos conocidos, somos llamados, somos identificados como la iglesia de Cristo. Porque cuando nosotros somos uno, es decir, cuando hay unidad, entonces encontramos identidad. La unidad nos da identidad. Entonces cuando nosotros llegamos a ser uno en ellos, entonces la gente nos va a mirar como la iglesia de Cristo. Nos va a identificar como la iglesia del Señor. Vamos a ser llamados la iglesia de Cristo. Así que escriba allí, por favor. Jesús oró, número 1, por la iglesia. Cuando vemos el capítulo 17, el verso 20, lo que Jesús está haciendo es orar por unidad, pero esa unidad les iba a dar una identidad a sus discípulos. Iban a ser conocidos como la iglesia de Cristo. La unidad nos da identidad. La unidad nos llama o nos hace conocer como la iglesia, como la novia, como el cuerpo de Cristo. Entonces escriba, por favor, número 1, Jesús oró por la iglesia. Y escuche, Jesús no oró por las iglesias. El domingo pasado le estaba enseñando esto. Jesús no oró por las iglesias. Jesús oró por la iglesia. Jesús no oró por denominaciones. A veces uno se mete en problemas cuando dice esto. Jesús no oró por denominaciones. Jesús no oró por religiones. Jesús oró por la iglesia. Jesús no oró por novias. Jesús oró por la novia. Así que, joven, no ores por las novias, ora por la novia. Jesús no oró por las iglesias. Tenemos que entender esto. Jesús oró por una, que ellos y ellos sean uno como tú y yo, Señor, dijo Jesús. Él oró por la iglesia. Hermanos, y tenemos que aprender eso. No somos, alguien decía por ahí, no somos pandillas, ¿verdad? Que te sales de una pandilla y te vas a otra y ya no puedes regresar a esa pandilla. No, no somos pandillas, somos la iglesia. Somos la iglesia. Y Jesús, cuando estaba orando por sus discípulos, Él estaba orando por la iglesia, que sean uno ellos como nosotros somos uno. Que sean la iglesia. Entonces quiero que podamos entender esto. Cuando somos uno, entonces somos conocidos como la iglesia de Cristo. Cuando somos uno, entonces reflejamos realmente lo que es la iglesia de Cristo. Jesús oró por la unidad. Efesios, acompáñame en tu escritura a Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo le dice esto a los de Éfeso, lo mismo que Jesús estaba orando acerca de la unidad, acerca de ser uno. El apóstol Pablo les escribe a los de Éfeso y les dice, les habla un poco más acerca de la unidad. Efesios capítulo 4, del verso 1 al verso 6. Lo tenemos. Muy bien, dice lo siguiente. Yo pues, está hablando Pablo, yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Todas estas manifestaciones son ejemplo de la unidad. Cuando hay una iglesia en unidad, hay humildad. Cuando hay una iglesia en unidad, hay mansedumbre. Cuando hay una iglesia en unidad, hay paciencia los unos a los otros. Cuando hay una iglesia en unidad, hay amor. Seguimos leyendo, verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice Pablo, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Hermanos, allí está escondido lo que fuimos llamados a ser, la iglesia. Todos fuimos llamados a una misma esperanza. O sea que somos la iglesia, fuimos llamados a ser uno como iglesia. Y el verso 5 dice, ponga atención, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Aleluya, Jesús. Somos uno, somos una iglesia en Cristo. Fuimos llamados a ser uno. Entonces Jesús nos llamó a ser uno. Si decimos, hermanos, si decimos tener un mismo Señor, como dice el apóstol, si decimos tener un mismo Señor, si decimos tener una misma fe, si decimos tener un mismo bautizo, si decimos tener un mismo espíritu, si decimos tener un mismo Dios, es porque entonces somos uno. Si eso decimos ser. Pero yo no puedo pretender ser la iglesia si no quiero ser uno con ustedes. Se lo vuelvo a repetir. Yo no puedo pretender ser la iglesia si yo no quiero ser uno con mi pastor, si yo no quiero ser uno con mi hermano, si yo no quiero ser uno con mi hermana. Yo no puedo decir soy la iglesia si no quiero ser uno. Porque Jesús oró ¿por quién? Por la iglesia. Que ellos y estos y estos y estos y estos sean uno, como tú y yo sean uno en nosotros. Entonces yo no puedo pretender decir soy iglesia si no quiero ser uno con mi hermano Hugo. Unidad, ¿como qué? Como el Padre y el Hijo. Ahora mire esto. La oración de Jesús por la iglesia es tan poderosa, hermanos. Su oración es tan poderosa que unió o unificó, escuche, a los del antiguo pacto con los del nuevo pacto. Unió a los de la circuncisión con los de la incircuncisión. Unió a los de la ley con los llamados por la gracia. Unió a los ciudadanos de Israel con los extranjeros. Fue tan poderosa la oración de Jesús que hizo de dos pueblos uno solo. De dos pueblos, uno solo. Y vamos a mirarlo a través de la Escritura. En el mismo libro de Efesios, en el capítulo 2, vamos a leer el verso 11 al 19. Fue tan poderosa esta oración que Dios unió a dos pueblos. Mire, por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles, quiero hacer una pausa ahí. Cuando la Biblia habla de los gentiles, está hablando de los que no son del pueblo de Dios, de los que no son israelitas, de los que no son, los que son llamados el pueblo de Dios, los de Israel, los judíos, vaya.
Cuando él habla de gentiles, está hablando de esas personas que no pertenecen a ese pueblo, es decir, a nosotros. Nosotros somos gentiles, no somos de ese pueblo, o sea, no somos de la nación de Israel. Entonces, mire, cuando en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era nuestra condición antes de venir al Señor. Esta era nuestra condición, sin pacto, sin esperanza, sin Dios, sin nada. Esa era nuestra condición antes. Pero mira el verso 14 y comienza, el verso 13 y comienza a recibir esta palabra. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, o sea, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya, Jesús. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuántos hizo? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Jesús nunca oró por varias iglesias. Jesús nunca oró por varias novias. Jesús nunca oró por varios cuerpos. Él solamente oró por la iglesia, por la novia, por el cuerpo de Cristo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya, Señor. Ahora somos llamados la iglesia de Cristo. Cuando nosotros entendemos que somos llamados a ser uno, que somos llamados a la unidad, que somos llamados a reconciliarnos los unos a los otros, cuando nosotros entendemos eso, iglesia, entonces somos llamados la iglesia de Cristo. Muy bien. Entonces, ahora que hemos aprendido esto, que somos la iglesia, vamos a aprender qué provoca esta unidad. ¿Qué es lo que provoca ser la iglesia? ¿Qué es lo que provoca estar unidos? ¿Qué es lo que provoca ser uno? Así que vamos nuevamente, regresemos al capítulo 17 de Juan, el Evangelio según San Juan. Nuevamente vamos allá, en el capítulo 17, y vamos a mirar entonces qué provoca ser la iglesia. Capítulo 17, verso 21, dice lo siguiente: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Y continúa diciendo, que también ellos sean uno en nosotros. Y escuche lo que provoca ser uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, quiero que note algo. Jesús está orando por sus discípulos que están caminando con él. Pero luego comienza a orar
por los nuevos discípulos que van a creer en Él a través de la palabra de ellos. Pero su oración está enfocada en el Padre y dice, que sean uno, Señor, que sean iglesia, porque cuando son iglesia, entonces el mundo va a creer lo que están predicando. Pero necesitan ser uno. Entonces cuando se levanta, y a veces me cuesta decir esto porque no quiero lastimar a nadie, no lo digo por nadie, pero cuando se levanta un predicador diciendo, ese que se fue y bla, 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 y bla, 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 yo digo, estás mutilando, estás ayúdame con la palabra seccionando, no, es sí, sarcenando, estás cortando, bueno, en buenas palabras, ¿verdad? Estás cortando el brazo al cuerpo. Cuando uno se atreve a hablar de otros que salieron de la iglesia, estás cortándole los dedos a la iglesia sin darte cuenta. Mutilando, también podemos usar esa palabra, ¿verdad? Disculpe, a ver si no nos cancelan por las palabras tan fuertes. Ahí está, mire, guardaos de los perros que mutilan el cuerpo de Cristo. Porque eso es lo que se hace. Entonces, cuando somos uno, cuando la iglesia es una, cuando realmente entendemos este principio, entonces los de afuera van a creer lo que predicamos. Van a creer que realmente Jesús vino del Padre por su iglesia. Así que número 2, ¿qué provoca la unidad o qué provoca la iglesia de Cristo? Que el mundo crea en Jesús. Que el mundo crea en Jesús. La unidad va a provocar que los de afuera crean que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora mire, ¿qué encomienda tiene la iglesia? Nosotros como el cuerpo de Cristo, como iglesia, tenemos la encomienda de que el mundo crea en Jesús, pero a través de la palabra de Dios. Vamos nuevamente a la escritura en Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10. La iglesia tiene la encomienda que los de afuera crean en Jesús, pero a través de la palabra de Dios. Romanos 10, verso 8 en adelante. Dice lo siguiente. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces el apóstol Pablo dice, esta es la fe, esta es la palabra que predicamos. Y comienza a decir, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque todo lo que leímos. En el verso 10 comienza diciendo, en el verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y entonces el apóstol Pablo comienza a preguntarse en el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren
enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Escucha, iglesia, nosotros como iglesia no provocamos, y voy a tratar de explicarle esto, nosotros como iglesia no provocamos que el mundo crea. Voy a decir, hermano, no acaba de decir que nosotros provocamos. Nosotros como iglesia no provocamos que el mundo crea, pero sí tenemos la responsabilidad de dar, de predicar la palabra que provoca que el mundo crea. Es la palabra la que va a provocar que los demás crean. Por eso en el verso 17 dice, porque la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de dar la palabra, de predicar la palabra, porque la palabra es la que va a provocar en los oyentes fe para salvación. Eso va a provocar entonces la palabra de Dios. Escuche, la palabra que la iglesia predica es la que provoca que el mundo crea. Así que cuando somos uno, entonces la gente, los de afuera, los inconversos, comienzan a creer en el Dios que predicamos. Pero si hay pleitos, imagínense, voy a decir los de afuera, no hombre, ¿para qué? Si lo que quiero son unos problemas ya. Le voy a decir esto, yo soy un papá, no por edad, no lo menciono así, sino que soy un papá joven que estoy aprendiendo a ser papá. He aprendido que la paternidad es el único título que Dios te da antes de ejercerlo. ¿Sí? ¿La agarró? Ser papá es el único título que Dios te da antes de siquiera estudiar la materia. Porque no te dan un certificado o no te dan una materia para ser papá. Simplemente eres papá ya porque tuviste un bebé. Entonces es el único título que te dan sin ejercer una materia. Pero sé que somos, mi esposa y yo, papás jóvenes. Nuevamente le digo, no por la edad, sino porque tenemos niños que comienzan a crecer. Pero yo reflexionaba en esto. Si yo realmente quiero que mis hijos crezcan en la fe, que amen la iglesia del Señor, que amen el cuerpo de Cristo, que amen la verdad de la palabra, si yo realmente quiero que en ellos haya esa fe ferviente, que la iglesia sea una prioridad en sus vidas, entonces yo tendré que aprender a guardar silencio sobre a veces problemas que hay dentro de la iglesia. Porque si yo comienzo a hablar los pleitos que escuchamos, mi hija cuando crezca va a decir, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para también tener pleitos? Por eso, papás, cuando nosotros estemos ahí comiendo en la cena o en la comida, miremos, analicemos nuestras palabras, porque ellos están escuchando todo eso. Entonces, los de afuera, si ven que hay pleito en la iglesia, ¿cómo querrán venir a la iglesia? La unidad, cuando somos uno, entonces los de afuera van a creer el Cristo que predicamos. Y cuando hablo de uno, me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Cristo. Y número 3, vamos a concluir ya. Regresamos a Juan, capítulo 17, en el verso 23. Nuevamente, leemos la oración de Jesús. Juan capítulo 17, verso 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos
en unidad. Mire las palabras que Jesús está usando. Para que sean perfectos en unidad. A veces la palabra perfecto nos da miedo, ¿verdad? Porque decimos que nadie es perfecto más que el Señor. Pero si Jesús está hablando que sean perfectos en unidad, es porque está hablando que la iglesia de Él sí puede llegar a la perfección en unidad. Yo lo creo, si Él lo está diciendo. Le pregunto, ¿cuántos creen que en la oración hay poder? Muy bien. Nuevamente, ¿cuántos creen que en la oración hay poder? ¿Y cuántos creen que en la oración de Jesús hay más poder? Y Jesús oró ¿por qué? Por una unidad perfecta. ¿Se podrá entonces? Seguimos leyendo. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ahí ya cambió la palabra. Primero dice para que el mundo crea. Y ahora para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Número 3, ¿qué provoca esta unidad como el Padre y el Hijo? ¿Qué provoca la iglesia? Provoca que el mundo conozca a Jesús. Que el mundo conozca a Jesús. Mateo capítulo 5, no tienes que ir allí, en el verso 13 dice que la iglesia es la sal de la tierra. Porque está diciendo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿A quién representamos aquí? A la iglesia. Entonces la iglesia es la sal de la tierra. También en Mateo capítulo 5 en el verso 14 dice que la iglesia, refiriéndose a nosotros, dice la iglesia es luz para el mundo. Es luz para el mundo. Entonces mire lo que conlleva la unidad. Cuando realmente somos uno, somos lo que da sabor al mundo. Y cuando somos uno, somos los que alumbran al mundo, porque somos la luz del mundo. Entonces las personas querrán realmente conocer a Jesús. Escuche, la iglesia da a conocer a Jesús. Esa es nuestra labor, dar a conocer a Jesús. Mateo capítulo 28, en el verso 19 y en el verso 20, Jesús les da esta comisión a sus discípulos. Oró por ellos y oró por los nuevos que iban a creer en Él a través de ellos. Pero en el capítulo 28, del verso 19 al 20, es Jesús dándole la comisión a toda la iglesia, es decir, a ti, a mí y a todos los discípulos de entonces. En este capítulo, si puedes ir ahí a tu escritura, Mateo 28, del 19 al 20, dice Jesús, por tanto, hablando Cristo, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice él, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y dice él, he aquí yo estoy con vosotros, yo estoy con mi iglesia, yo estoy con mi novia, yo estoy con el cuerpo. Dice, todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Termina esa palabra que Jesús le da a sus discípulos. Escucha, iglesia, la iglesia fue hecha por Jesús y para Jesús. La iglesia fue hecha por Jesús y para Jesús. Tú fuiste hecho por Jesús y para Jesús. Nosotros, uno, fuimos hechos por Jesús y para Jesús. Él va a regresar por su iglesia, porque fuimos hechos por Él y para Él. Tener unidad como el Padre y el Hijo es anunciar que el reino de los cielos se ha acercado a través de la iglesia de Cristo.